Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos a este live. Esta noche voy a hacer un pequeño segmento de Pregúntale a un ateo. Y tengo una invitada. Perfecto, se acaba de conectar. Qué gusto, Marian. Estamos. Hola. Bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se te escucha bien? Sí. Pues como les comentaba, les estaba haciendo el intro, tengo una invitada coterránea de por acá. Y te cuento que me etiquetaron algunos en tu video y me llamó la atención porque muchas mujercitas se reservan mucho el hacer público esto, porque sea lo que sea como lo decías en tu video, en Latinoamérica en general, no es solo cuestión de nosotros de Ecuador, pues lo ven de una manera un poco extraña. Así que, Marian, bienvenida y gracias por compartir en mi espacio aquí en Ateo Digital. No, gracias. Pues, se me cortó un poquito, pero lo primero que te escuché que me estabas diciendo, y sí, es verdad. Más que todas las mujeres, yo creo que son un poquito más como que reservadas en ese tema y todo. Y te cuento que más yo que tengo una familia que es súper religiosa y sí cuesta un poco de trabajo al inicio, pero yo creo que es un tema que hay que hablar y que es muy importante. En realidad sí, justo yo también considero eso. Creo que es un tema que tal vez lo ven extraño porque un poquito la presión social busca callarte, mas no busca escuchar otra opinión, sino que te calles. Entonces tal vez por eso no es tan normal de cierta manera. Sácame de una duda para irte conociendo un poco. Tal vez eres de colegio religioso. Obvio, colegio de monjitas. Sí, ¿Qué, sí, qué claro será? que sí. ¿Qué será Falta en tres realidad más, que... tres dedos bajo la rodilla. Exactamente, ¿qué será que hay un patrón que un gran número de mujeres que salen de colegios religiosos tienden a volverse no creyentes? Sí, sabes que yo también he visto eso un montón. Y yo creo que es por lo que imponen mucho en los colegios religiosos. Te nos congelaste un poquito, no sé si me escuchas. Estás congelada. Un montón también, es ideologías, un montón de cosas que te hacen cuestionar. Ok, ahí me escuchas. Ya, ahí sí estás normal nuevamente. Ahí está mejor. Ok, si en caso me mandas un mensajito por Instagram, ya cambié mis datos. Que te decía que en los colegios religiosos yo creo que es más porque te tratan de imponer un montón de cosas, desde lo que te decía, de que cómo vestirte, de que 4 dedos bajo de la rodilla, porque si no, pecado, de un montón de ideologías que Claro. te hacen cuestionarte la religión full, full, full. Sí, en verdad. Sabes que yo también tengo bastantes conocidas, amigas, que salieron de colegios religiosos y son ateas. Pero, claro, no es algo como lo que comenzamos conversando, no es algo que uno lo coge y lo hace público. Y pues al no verlo con esa normalidad, se vuelve hasta como un tabú. Ojalá con el Es, tiempo pues vaya mejorando esa percepción, porque después de todo, lo único malo que según los creyentes hacemos es no creer en lo mismo que ellos creen, porque no es que por ser ateos somos ladrones o somos asesinos no, absolutamente nada de eso y por eso te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta conversación, porque muchas de las veces muchas mujeres se callan o se esconden porque no ven más mujeres que piensan de igual manera y piensan que mejor son raras, cosa que no es así. exacto, yo creo que en las mujeres hasta es hasta mucho más,
porque yo creo que para las mujeres, hasta en la Biblia mismo dicen un montón de cosas de esas que les imponen muchas más reglas a ellas. Entonces es mucho más difícil a nosotras, no a ellas, a nosotras. Es mucho más difícil que rompan con eso porque los paradigmas yo creo que están mucho más inclinados hacia la parte de mujeres. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Exactamente, sí, para mí también es muy irónico. Hay veces que yo en mis videos cojo pasajes de la Biblia que los leo. O sea, yo solo los cojo y los leo. Y pues son realmente son muy contradictorios al menos tratándose, o al menos eso es lo que nos cuentan, que viene de un Dios amoroso, un Dios piadoso, pero cuando te pones a leer la Biblia, una de sus características es que este Dios es bastante misógino. Entonces es muy irónico que hay mujeres que lo defienden, no sé si por desconocimiento del manual que es la Biblia para los creyentes como tal, o en realidad porque sea. Y yendo un poquito a tu video, el cual, como te digo, me hizo el contactarme contigo para invitarte a esta conversación, tocabas tus puntos de justamente lo que la gente suele decirnos a los ateos en general o a ti como mujer en tu experiencia como atea, que suelen salir con ciertas frases como que, ¿cómo podríamos decirlo? Como que nos aconsejan tal vez, que no Eso, sé qué como que busquen en realidad con estas frases. yo siento que es como que quieren hacernos notar como que estamos haciendo mal, o como que al final vamos a acabar mal en la vida, si seguimos con ese pensamiento. Era justo donde yo puse ahí una viejita que decía voy a rezar por ti, ¿vale? Sí, o sea, es como que, Típico. ajá, como que te estuvieras literal condenándote a no sé qué creerán, pero sí, es como que ellos suelen decir, ¿no? Como que tú dices que eres ateo y te crees más inteligente por decir que eres ateo, pero ellos por otro lado están como que haciéndote, como que ellos creyéndose buenos, como que si las personas que no creen en la religión no lo fueran. Entonces, no sé por qué piensan eso, como lo que decías tú al inicio, creen que tal vez porque uno no cree hace cosas malas o que si fuera un delito, por poco. No Sí, sé. en realidad es bastante extraño el pensamiento de los creyentes, pero es generacional. Como podemos ver, si vamos a personas un poquito más de edad, por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú? 23. 23. Por ejemplo, yo tengo ya 36. Hablo de una generación más mía, por ejemplo, 50 o 70 años. Si vamos más hacia esas edades, son más creyentes. Pero si vamos hacia las nuevas generaciones, yo creo que el acceso a la información eh, ha facilitado mucho también el hecho de que no puedan adoctrinarte como antes lo hacían. El contacto primario que tú tenías era en tu entorno familiar. Era mucho más común o mucho más normalizado que haya clases de religión en las escuelas y colegios. Entonces, de cierta manera, era una manera de adoctrinamiento bien fuerte, pero ahora, como tienes mucho acceso al Internet, mucho acceso a otras cosas, puedes ver otras formas de pensar. Y uno de los objetivos de mi canal es ese. Yo no busco que la gente se agatea. Yo Ujú. busco que la gente piense, que la gente cuestione, que la gente pues conozca otras religiones si es posible, para que pueda tomar una decisión, porque ahora si solo conoces un Dios, como en este caso Latinoamérica, y eso más te hacen creer como que fuera el único, y peor aún, te hacen creer como que fuera real, porque lo sienten en su corazón, Ujú. entonces hay muchas limitantes en realidad ante eso. Y por último, si van a es irónico, dicen vamos a dar clases de religión y en realidad solo te hablan de una Biblia y de un Dios, no te hablan de las religiones del mundo o los dioses del mundo, que sería lo justo, ¿no? Que son muy parecidos todos casi al... Te congelaste, no sé si me Son escuchas. igualitas. Sí, te escucho, ¿me escuchas? Ok, que te decía que Sí. sería como que muy necesario porque hay tantas religiones que son tan iguales a la católica y que hoy
Marian, te congelaste otra vez. Tienes un poquito de problemas en la conexión. Tal vez puedas solucionarlo. Y hasta eso voy poniendo a mis amigos en contexto. Vamos a hacer una conversación, vamos a leer sus preguntas. Así que preparen sus preguntas y lo que ustedes quieran saber. Este momento tienen a dos ateos de que... De lo que estamos hablando de las religiones que te enseñan en el colegio. Exactamente. ¿Es la religión? Ok, ya. Lo que te decía es que es muy cierto, porque si nos enseñan religión deberían de enseñarnos de todas. Y ahí nos daríamos cuenta de un montón de cosas que nos harían pensar mucho más, pero obviamente no nos enseñan porque no quieren que nos cuestionemos de esa parte. Y como tú decías, ahora sí es un tema muy generacional, más por lo que tenemos acceso a la información, es cierto. Y hay que cuestionarse, hay que investigar. Tenemos tanta información en Internet y más algo que ahora es algo que va a regir nuestra vida. O sea, la religión es una ley, yo creo. Algo es como una ley que pone a tu vida como todo, o sea, como qué tienes que hacer en tu vida. Algo así que va a ser tan importante debería ser aún más cuestionado que nada, creo yo. Y gracias al Exactamente. Internet lo podemos hacer. Yo digo, muchas personas dicen como que no, pero ¿por qué criticas? ¿Por qué criticas? ¿Por qué cuestionas? Respeta las creencias de otras personas, pero, o sea, repito, algo que es tan importante que va a regir tu vida, ¿cómo no va a ser cuestionado y cómo no va a ser criticado, Y ojo, rebuscado, investigado? una cosa es justamente cuestionar que yo creo lo deberíamos hacer en todos los ámbitos de la vida. O sea, saber por qué creemos en lo que creemos, por qué tal vez aceptamos ciertas cosas como buenas y otras como malas. O sea, el cuestionar debería ser algo normal. Pero en realidad con la religión sucede algo particular. Cuando tú la cuestionas, enseguida lo hacen como que estuvieras irrespetando. No debe haber respeto en algo que si se supone es la verdad absoluta, pues por argumentos o por el peso de la creencia como tal, pues debería sustentarse sola, pero al parecer es al revés. Claro, yo siempre digo, o sea, ¿por qué se toma como ataque o como crítica algo que es cuestionado como todo en la vida? O sea, casi todo en la vida es cuestionado. ¿Por qué con la religión no tiene que ser así? Y eso no es irrespetar ni como que faltar el respeto a la otra persona que es creyente, solamente es que tienes que pensarlo porque es algo que cambia todo, ¿me entiendes? Cambia todo el Exactamente. sentido de la vida. Sí, exactamente. En realidad muchas cosas, cuando ya se acaba esta percepción de este ente imaginario, como que es este ente que te mira todo tiempo, tu percepción cambia totalmente. Hasta en el hecho de tu responsabilidad moral cambia, porque es muy común, y doy este dato, por ejemplo, más del 95% de las cárceles está llena de gente creyente. Entonces, si muchas de las veces su argumento es la moralidad, pues en la práctica no tiene nada de moral. Y sucede por algo muy lógico. La gente creyente piensa que va a ser disculpada por este ser supremo. La gente no creyente como nosotros, pues no vamos a tener el premio ni el castigo de nada superior, pero tenemos que ser responsables con nosotros mismos. O sea, si hacemos el mal, pues ser responsables con nosotros mismos. Y al igual, si hacemos el bien, saber que lo hicimos por nosotros mismos, no por un ente imaginario. O sea, yo siempre digo, yo creo que a veces creo que la religión fue creada para controlar las masas y este tema de moralidad también, porque creo que tal vez si no existiera la religión, la gente haría lo que se le venga en gana, obviamente, pero hay otro, o sea, por otro lado, por ejemplo, tú y yo que no somos ateos, yo creo que más no hacemos las cosas solamente porque va a haber una recompensa o va a haber un castigo, como es en el tema de la religión, sino porque simplemente, como tú dices, es moral, es saber convivir entre personas y Exacto. llevarse, o sea, como que la fiesta en paz, pero porque así tiene que ser, ¿me entiendes? No porque
alguien te está viendo y va a bajar y te va a castigar y luego te vas a quemar 1000 años en el infierno, o sea, Un no. poquito de empatía, ¿no? O sea, un poquito de humanidad, que en eso en realidad nada tiene que ver Dios, al contrario, Dios mejor ha sido la excusa perfecta para las peores barbaridades de la humanidad. Ujú. Gente que está escudada en Dios, que ha hecho cosas realmente, realmente malas. Con eso no digo que todos los creyentes sean así, pero si regresamos a ver en la historia, las peores matanzas han sido en nombre de Dios. Ujú. Justo te decía Corrupción fue. que, ¿Me escuchas ahora? ajá, justo te decía Ujú. que el mejor pretexto para las cosas malas ha sido el nombre de Dios. Solo es cuestión de regresar a ver un poquito en las diferentes épocas. Solo es cuestión de leer el mismo libro que es la que rige la vida de los religiosos. O sea, ahí está escrito, yo no te voy a decir que he leído toda la Biblia, pero sí, como te decía, yo tengo una familia muy religiosa, yo antes iba a la iglesia, pero muy seguido, y ahora que obviamente lo pienso ya de otra manera, me doy cuenta que hay cosas que no sé por qué están escritas ahí, la gente la ve bien, cuando, como decías al inicio, se ven mucha misoginia, muchas guerras en nombre de eso, muchas peleas, muchas discriminación también, o sea, un montón de cosas ahí. Y todo eso ha sido en nombre de Dios. Entonces, Exacto. no sé cómo es que se pinta tan bueno por afuera a algo que en el mismo libro no está escrito así. Y sobre Entonces, todo yo otra creo que solo cosa es de echarle más. una... Exacto. Y sobre todo otra cosa más. Entre creyentes no se comprenden. Por eso hay bastantes ramas. Católicos, protestantes, evangélicos y ahí todo lo demás. Y cada uno interpretando de la manera que mejor le conviene. Y cada uno tratando de decirte cuál es la manera correcta, pero entre ellos siendo incoherentes con lo que dice la Biblia en sí, porque para uno es una interpretación, para otro es otra interpretación, y cada uno de ellos dice estar en lo correcto. Ahora, si fuese el caso, ¿a quién le creemos? Y si fuese la palabra del Dios perfecto, ¿por qué no hay un mismo mensaje después de todo? ¿Sabes qué? Esto me hace pensar en algo. Yo una vez estaba conversando con un amigo que es full creyente, así. Y estábamos hablando sobre un tema de una parte de la Biblia que decía que Dios escribió todo desde el inicio y que Él sabe lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde viene lo que dices, la interpretación, que cada quien interpreta como mejor le conviene o como quiera. Entonces yo le decía, ok, pero digamos, en el caso de Hitler, yo le decía, o sea, Dios sabía lo que iba a hacer él. Tú dices que es un Dios que todo lo sabe, que ya lo escribió tu destino desde que naciste y todo. Y él me decía, no, es que, o sea, él sí dice que escribió tu historia, pero igual tú tienes tu libre albedrío y él no puede ya meter mano en eso, ¿no? Pero obviamente él todo lo ve, o sea, como que se empezaba a cambiar y así como que, o sea, como que lo va interpretando a su manera, a la manera que le conviene y Exactamente. obviamente para no perder la discusión. Y que justo ese es un punto importante. O sea, llega un punto en que uno hace ciertas preguntas lógicas. O sea, tú comienzas a ver incoherencias, tal vez porque lo ves sin el dogma, sin, digamos así, sin la creencia como tal. Entonces hay cosas que no cuadran. O sea, lógicamente son incoherentes. Y cuando preguntas, no importa inventarse lo que tengan que inventarse, pero tratan de darle un sentido a la fantasía. Exacto, sí. Y sabes que justo estaba viendo un video de una persona igual que decía en el tema de Jesús, decía, ok, lo único que le hace especial a Jesús es, se supone que los milagros que hizo, porque si no hubiera sido un, un profeta como había muchísimos en esa época, ¿no? O sea, lo único que lo hizo diferente a él eran sus milagros.
Y yo decía, ok, y él decía, pero ¿qué diferencia hay con los milagros con la magia? Y quieren darle sentido a eso, ¿no? Yo decía, o sea, es lo mismo, o sea, ¿qué diferencia hay en la magia a convertir el agua en vino? O sea, dime, ¿es un milagro o es magia? Y ellos no, como que le quieren dar el sentido y decían como que no, es que eso es milagro, es que eso viene de Dios. Y decía, ok, pero dime cuál es la diferencia con la magia. O sea, ves a Harry Potter ahí convirtiendo el agua en vino, magia, pero si lo ves en la religión, es un milagro. Entonces, quieren darle sentido a cosas Exacto. que no, para nosotros, ¿no? Yo sé Totalmente. que para ellos Y sí, por pero es ejemplo, mira, así es. Y por ejemplo, en el ejemplo que topaste en antes, dices, Hitler era creyente. Partamos de ahí. Y después de todo, a ver, según la Biblia, un día Dios salvó a su pueblo judío de los egipcios. Mediante Moisés abrió el mar y salvó a los judíos. Pero con Hitler no pudo abrir los campos de concentración y salvar a los judíos de igual manera. En cambio, allá no pudo. Entonces uno se pone a ver estas cuestiones y comienzas a decir, o sea, el libre albedrío en realidad es el pretexto, aun cuando muchos le ocupan, pero el más ridículo de todos, porque te dicen, no, es que Dios sí sabe. Ah, ya, perfecto, sí sabe. Entonces él sabe que, por ejemplo, un niño iba a ser abusado por un sacerdote. Ah, sí sabe, pero Dios no es el malo. El malo es el sacerdote porque con su libre albedrío eh, decidió hacer eso. lo Entonces te hace. pones a pensar, dices, pero espérate, Dios lo sabía. O sea, después de todo está su plan divino y en su plan divino estaba eso. O vamos a nosotros como ejemplo. Dios ya sabía que íbamos a ser ateos. ¿Por qué hay Se tanto supone. creyente atacando eso? ¿Por qué hay tanto creyente criticando eso? ¿Por qué los creyentes mismos no respetan el plan divino de Dios que decidió en su plan que nosotros seamos ateos? Exacto. Es lo que digo, o sea, la excusa del libre albedrío es como que me hace pensar porque en qué clase de Dios se supone que yo voy a creer y en a qué clase de Dios yo voy a adorar. Si es uno que está viendo todo lo que pasa y prefiere, no sé, el libre albedrío en vez de intervenir ya o dejarte esto lo que estamos conversando en este momento. ¿Existe? ¿No existe? Bueno, nosotros ya tenemos nuestra postura firme, pero por ejemplo veo muchas personas que están escribiendo, no sé, soy imparcial y ni sé qué. O sea, ¿por qué quedarse así en vez de, no sé, presentarse ya y dejarnos claro al mundo que existe, pero por qué darse tantas vueltas? O sea, es que hay tantas cosas que no tienen sentido para mí, la verdad. Ha habido durante la historia y hasta en la actualidad, por ejemplo, Afganistán, lugares en donde son teocracias, o sea, que basan sus leyes mediante los escritos religiosos. Por ejemplo, se ha hecho las peores barbaridades en nombre de Dios. Dios mismo decirnos, a ver, están cogiendo mi nombre para hacer cosas malas. Entonces, aunque sea por eso, iré a decirles que soy el verdadero y que no cojan mi nombre para hacerme quedar mal. O sea, aunque sea por eso, aunque sea por él mismo, si no es por la humanidad y su creación perfecta y todo lo que nos quieren vender los respectivos creyentes, pero ni siquiera por eso. Ujú. Igual, ahorita que tocaste el tema de otras religiones, de otros países, igual, yo a veces me pongo a pensar y digo, ok, imagínate que tú y yo hubiéramos nacido, no sé, en otro país en donde no esté la religión que predomina en el mundo, que es la cristiana. Ok, somos, no sé, musulmanes, lo que sea. ¿Cuál es el papeleo ahí? O sea, yo me voy a ir al infierno por ignorancia, porque tal vez nunca me inculcaron la religión que se supone que es la correcta. Y así con todas las religiones. Yo digo, ok, en China tal vez piensan que nosotros somos los que estamos mal en la religión incorrecta y ni sé qué, y al contrario. Entonces, ¿cómo funciona ahí? O sea, por la ignorancia tal vez me voy a ir al infierno o qué onda. O sea, Verás, yo cuando he tenido la oportunidad de conversar con creyentes y en los mensajes sabrán confirmar si lo que digo es correcto, a mí me parece algo súper malvado, no sé si decirlo así, pero por ejemplo, los creyentes dicen que por eso en su Biblia
les enseñan que ellos tienen la obligación de dar la palabra. Entonces yo le preguntaba a un creyente, le digo, ya, perfecto. Entonces digamos que yo nací en la India. Por cuestión geográfica, no conocía a tu Dios. Sí, yo creo en otros dioses porque esa cultura me inculcó eso. Entonces, si es que no conozco a tu Dios y me muero sin conocer a tu Dios, ¿voy al infierno? Me dijo, no, porque no lo conociste, pero mi Dios en su misericordia sabe que no le conociste y irás normalmente si fuiste alguien bueno al cielo. Ah, ya, perfecto. Y le digo entonces, ¿cuándo voy al infierno? Dice en el caso de que yo vaya y te predique la palabra y tú no quieras aceptarlo. Entonces me quedo así, le digo, o sea, ¿estás haciéndome el favor de mandarme al infierno? Porque después de todo ni te conocía. Entonces vienes, me predicas una palabra que como cualquier otra persona me parece ridícula y no lo voy a aceptar porque nací en otra cultura, porque nací con otras creencias, porque nací justamente en otro lado. Entonces si me dices, ah, no, yo tengo un Dios que está en el cielo y que mira a todos y te ama, pero si es que no le haces caso te va a castigar eternamente y no lo creo, ahora resulta que sí me voy al infierno porque ya me hicieron conocer, según ellos, a este Dios. ¿Sabes qué? Y ahorita que pones ese ejemplo, uy, Dios mío, mi perro comenzó a ladrar. ¿Sabes que ahorita que pones ese ejemplo, hay una persona que dice que yo creo en Goku? Y eso me hizo acuerdo de una persona que estaba diciendo, ¿sabes que si, digamos que yo me voy a otro país y tal vez yo quiero inculcar una religión o al contrario, ellos me quieren inculcar una religión que yo nunca he escuchado, que para mí puede sonar hasta ridícula? Es como que si alguien ve que me dice, no, tú tienes que creer, pongamos el ejemplo de en Goku. Yo no lo, obviamente voy a decir no, o sea, no voy a creer en eso. Y si no creo, entonces, ¿qué? Ya, me condené por no haber creído. A eso es lo que te iba, o sea, por ignorancia tal vez voy a ir al infierno, pero si yo no me crié en esa cultura, ¿cómo va a llegar alguien a decirme? Yo voy a decir así, entonces te creo, ¿ok? Como que... Exactamente. Súper complicado. Y no hablamos de una, tantas religiones que hay en el mundo. Totalmente de acuerdo. Un poquito, no sé si puedes contarnos, Marian, ¿cómo fue cuando tal vez de cierta manera a tu familia, que es creyente como nos supiste contar, le comentaste de que eras atea? Ya, ok. Primero, o sea, mis papás, mis dos papás y mi hermana, que es mi familia más cercana, ellos son religiosos, pero no son como que muy fanáticos, ¿ok? Entonces con ellos como que no hay tanto problema. Mi mamá sí es creyente, yo cada vez que se lo digo, solo como que me ignora, me dice como que, no, no, tienes que creer, y ahí muere la conversación. Casi no entro en debate con ella. Mi papá igual, no vivo con él, entonces no le he comentado tan de cerca. Mi hermana antes era muy creyente, ahora también debatiendo y todo eso, igual es igual que yo. Entonces ella tampoco ya no cree. La que es mi familia muy religiosa, no, sí son cercanos, pero pues no hablamos siempre, pero son religiosos al nivel de que uno es pastor, son misioneros, etcétera. Entonces, ellos obviamente es como aberración. Pero es que no puedo hacer nada, ¿me entiendes? No, nunca hemos entrado como que en detalle a conversar, a debatir, pero yo siento que tal vez si lo hiciéramos, la relación tal vez yo creo que sí podría dañarse. Como te digo, Sí, son mucho. O sea, y es extraño. En realidad no debería por qué pasar. Después de todo, es familia y simplemente lo más chistoso de todo es esto. A los creyentes suelo decirle, a ver, ¿tú crees en Zeus tal vez? No, no creo en Zeus. Perfecto. ¿Crees en algún dios egipcio, Ra, Osiris? No, no, no creo en eso. ¿Crees tal vez en algún dios hindú, Vishnu, Indra, alguien? No, no creo. Le digo ya, somos iguales, solo que yo no creo en el tuyo tampoco. Nada más. O sea, lo que nos diferencia es un dios nada más. ujú, exacto. Y como te decía, hay tanto, ¿sabes? A veces yo creo que las religiones, y no solo las religiones, sino todo lo que en lo que ha creído el ser humano desde el inicio de los tiempos, que no solamente ha sido en un ser superior que no se ve, sino que en las montañas, que en el sol, que ni sé qué, que también los han convertido en dioses en su momento. Yo creo que es más para no,
creo que el ser humano necesita un lugar en donde refugiarse, ¿sabes? Y no aceptar como que la realidad que es que estamos aquí y que cuando nos vayamos ya, o sea, ahí termina todo. Entonces, yo creo que es por eso que tal vez son muchas personas muy aferradas porque no quieren eso, la realidad, aceptar la realidad de que no hay nada más, no hay nada más después. No sé si te ha pasado, hay algo chistoso justo en lo que acabaste de mencionar. Por ejemplo, dicen no quieres aceptar la realidad y ellos tienden a decirnos a la gente atea que nosotros tenemos un vacío y que por eso somos ateos, cuando en realidad es Ajá. todo lo contrario, porque si necesitas creer en algo imaginario, si necesitas creer en algo que lo puedes, según ellos, sentir en tu corazón, los que tienen el vacío son ellos, realmente no nosotros. Exacto. Yo no sé, nosotros nos echan que de vacíos, que de malos, que por poco delincuentes, pero en realidad no, o sea, yo creo que somos, no quiero generalizar, pero hasta, no sé si decirlo, pero no mejor que las personas religiosas, pero creo que cumplimos más leyes que los que de su religión mismo. Y sí, y sabes que Y es tiene totalmente. lógica, sí. O sea, tiene Ujú. lógica porque, como decíamos en denantes, ellos, después de todo, pueden ir a misa, confesarse y sentirse aliviados con ellos mismos, sin haber solucionado el problema, sin haberse disculpado con la persona que tal vez cometieron alguna falla, ¿sí? Pero en cambio Ujú. nosotros, moralmente, nosotros no tenemos ningún premio divino, ningún castigo divino. Entonces nosotros tenemos que ser responsables con nuestros actos y con quien nos rodean directamente. Exacto, es más como con uno, con el crecimiento personal de uno, con estar como que en armonía con las personas que nos rodean, pero por uno mismo. Por ejemplo, no sé, aquí alguien pone cumple más, jaja, esta niña. O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, yo he tenido un montón, sino la mayoría, de amigos que son muy religiosos y que sí le hacen que al traguito, que al cigarrito y así, que son cosas que, a ver, si eres cristiano, si te dices que eres religioso, pues no deberías hacer, ¿no? Porque no está dentro de En las leyes. teoría, ¿Por qué digo, por qué digo que, ajá, por qué digo que no, que tal vez se cumple más? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que casi no tomo, no fumo para nada. Y no porque me van a castigar, sino por mí, ¿me entiendes? Por mi salud, por en general. Entonces, por eso digo, y no sé por qué, no sé si son, no lo sé, pero he conocido muchos religiosos que no cumplen las leyes para nada de su religión. Hasta conozco ateos que lo hacen mucho mejor, si fueran de alguna religión, la verdad. exactamente. Voy a tomarme unos minutitos para salirme del tema. A las personas que están conectadas, somos dos ateos, ateo digital, Marian, ¿sí? Y estos últimos minutos de la conversación vamos a tratar de responder preguntas. Así que en la parte inferior, en donde puedes hacer la interacción de preguntas, por favor envíanos preguntas sobre el tema. ¿Sí? Serán leídas Gracias. las que estén sobre el tema y trataremos de responder la gran mayoría que nos alcance en este tiempo. Así que en la zona de preguntas, por favor, para poder leerlas de manera exacta, ahí. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Este conversatorio, ¿sí? Después se sube a YouTube. Así que si no te conectaste desde el inicio y quieres verlo completo, se sube a mi canal de YouTube. Igualmente, más o menos coméntales un poquito de qué es tu canal, Marian. Bueno, yo tengo un canal igual en YouTube donde cuento historias, relatos y así más como de misterio y todo eso, no paranormal, sino historias, por ejemplo, ¿sabes que ahí tocamos una historia que es la de Emily Rose? Ya. Que, ajá, y sabes que ese tema de se trata, ¿no? De los exorcismos ni sé qué, y averiguando sobre el tema, nos dimos cuenta que la chica era una persona que tenía graves problemas mentales, que tal vez pudo haber salvado su vida si hubiera sido tratada médicamente.
y no por el tema religioso. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas trato en el canal que lo tengo con mi hermana. Y de ahí, pues, TikTok y así trato temas de todo, la verdad. Súper chévere. Y que te sigan, Ujú. ¿no? Así, síganme ahí. Pueden darle, no sé dónde tienen que darle clic, pero síganme. Chévere. A ver, vamos a ir leyendo ciertas preguntas y vamos a ver qué nos dicen por aquí. Permíteme, ya subieron el número de preguntas. Un ateo puede Bueno, decir, a santo ver, Dios, es por Dios pregunta. mío. Dice, ¿Dios es la fuerza universal que une todo? O sea, si nos preguntas a nosotros, pues no. No, claro que no. O Por definición, sea, ateo significa sin Dios, o sea. total. No, para mí no, para nada. Más creo ¿Creen en que la... existe el mal? Por supuesto. Exacto. O sea, yo creo que el bien y el mal es obvio también una construcción de la sociedad, pero, Totalmente. ajá, pero obviamente, o sea, matar a alguien es mal, o sea, por donde lo veas. Pero es una construcción de la sociedad todo. Obviamente, eso se ha tomado la religión, ¿no? Pero claro que existe, o sea, es lo que hablábamos, es el convivir bien con la gente que te rodea. Obviamente que existe el bien y el mal. ¿Creen en lo paranormal? Yo no. Y yo tampoco, ¿Has hecho para nada. algo buscando algo paranormal, tal vez? Eh, sí, de pequeña, verá, te cuento, yo vivía en una casa que es un poco antigua, es muy grande y muy antigua, y ahí se contaban las historias, pero de todo. Una vez dejamos una cámara en la noche y todo, a ver qué grababa, así, ese tipo de cosas, pero la verdad, de pequeña la mente maquina mucho, ¿no? Cuando uno es chiquitito y cree en todo lo que le dicen. Y obviamente yo de pequeña decía, uy, no, sí, pasó un fantasma, pasó eso. Pero ahora que ya se piensa de otra manera diferente, nunca me ha llegado a pasar algo paranormal. O sea, en mi día a día he estado sola pero en total oscuridad y todo. Y no, o sea, nunca. Es siempre que creo que hay algo paranormal, voy e investigo, siempre tiene una explicación. Exactamente. Sí, es lo que suele pasar. Yo también, cuando era más pequeño, yo, por ejemplo, he hecho la Ouija, he ido a cementerios. O sea, sí he buscado en realidad entrar a veces con tus amigos a casas abandonadas donde se supone hay la historia de fantasmas y cosas así. Pero en realidad nunca me he logrado confirmar absolutamente nada de eso. Vamos con la Ujú. siguiente pregunta. ¿Han buscado a Dios a través de la ciencia? Pero por definición, Dios no puede ser detectado por la ciencia porque se supone que está fuera o sea, está sobre lo natural, está fuera de este tiempo y fuera de este espacio, es lo que los creyentes mismos dicen. No sé qué piensas tú, Marian. No, obviamente no, porque la ciencia en sí se maneja por cosas que sean comprobables, que sean medibles, que sean experimentadas, algo así, algo paranormal tú no lo puedes comprobar pues de ninguna Eh, manera. Entonces, Exactamente, y justo los mismos creyentes inculcan a que la única manera de saber de este supuesto Dios verdadero es la fe, pero al parecer cuando la fe se quita de la ecuación, desaparece este Dios totalmente. claro, no hay manera de comprobarlo. Y la ciencia se trata de eso, ¿no? Nos dicen por acá, si son ateos, ¿por qué quieren ser oídos? Ah, yo creo que, mira, o sea, yo en general no hablo de ateísmo. O sea, no es algo que yo quiera que, o sea, personalmente se escuche de mí, ¿me entiendes? No es lo que yo quiero transmitir, pero sí creo que es algo de lo que se debe de hablar porque sea como sea la religión, cambia muchas cosas de la vida, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que las personas que hablan de esto como tú, por ejemplo, sí tienen que ser escuchadas y necesitan ser escuchadas, porque
en el tema médico, por ejemplo, hay muchas personas que su vida, su salud, la ponen en manos de algo supremo, de algo superior, cuando deberían hacerse tratamientos médicos y eso interfiere directamente con la vida humana. Y yo creo que si se dedicara menos tiempo a la religión y más tiempo a crecer en otros ámbitos, como por ejemplo lo que hablábamos, lo científico, lo médico, de, no sé, investigaciones, podríamos crecer como sociedad muchísimo más que ponernos a rezar. Entonces, por eso es Totalmente. que se necesita que esto sea escuchado para crecer como sociedad. Totalmente. Por aquí nos dice Ángel, ¿saben que los ateos solo se basan en teorías? A ver, es chistosa la Claro. pregunta porque los creyentes solo se basan en la fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo sin necesidad de pruebas. O sea, imagínate lo irónico de esta pregunta. Él acepta algo sin necesidad de ser comprobado, solo porque alguien le dijo o porque él quiere creer. Pero nosotros Exacto. que usamos teorías que de cierta manera son comprobadas o tienen que ser comprobadas, en cambio, somos los que estamos mal, según él. Y la verdad no estoy muy segura con lo que voy a decir, pero si no estoy mal, las teorías que ya están hechas sobre la humanidad en general, la mayoría, como tú dices, ya son comprobadas y son teorías, o sea, el nombre de teoría porque sí pueden estar como que expuestas a modificaciones, pero sea como sea, es algo que fue comprobado. Entonces, por eso se lleva el nombre de teoría, más no porque sea algo falso o algo que se O cree a través suposición. o su posición, exacto. O sea, fue comprobado en su momento, pero está eh, puesto para cambios, ¿no? Por eso es teoría. Como digo, no estoy 100% segura de No, en esto, realidad pero tienes una noción muy clara del asunto. Y eso es lo interesante de tal vez la ciencia, si podemos cogerle como un argumento hacia llegar a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Porque en realidad la ciencia se autoalimenta con el pasar de los años. Entonces, ciertas cosas que fueron hasta el momento con las herramientas de esa época o con el conocimiento de esa época, puede ser mejorado o tal vez descubierto otras cosas que complementen eso, pues la ciencia lo acepta y complementa el conocimiento. En cambio, la Biblia o la creencia en el concepto del Dios judeocristiano, que es el que nos une culturalmente, ese no ha cambiado nunca en el tiempo que estamos. exacto. Se me cortó un poquito lo que de esta última parte. No sé si me congeló. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué no creen en Dios? Chuta, es una pregunta muy extensa. O sea, una respuesta, perdón, muy extensa. Pero yo lo voy a resumir en algo. No me hace sentido. O sea, no me hace sentido prácticamente nada de lo que la religión dice. Entonces, no voy a creer en algo que no me hace sentido. Para mí es un invento, un invento de la sociedad, lo que decía, para refugiarse en algo. Yo voy a ponerle desde otro lado a la persona que preguntó eso, o a todos los que piensen igual. Voy a responderles con otra pregunta. ¿Por qué ustedes no creen en Vishnu, por ejemplo, que es otro dios y que se adora en la actualidad? Y capaz la misma respuesta que ustedes me den, ¿por qué no creen en Vishnu? Es la misma respuesta que nosotros tenemos para explicarles por qué no creemos en el dios que ustedes nos han contado. Nada más. ¿Qué opinan, Total. Beth? ¿Qué opinan sobre las personas poseídas y los demonios? Ya. Justo comenté sobre eso hace un momento. Evidentemente, si no creo en Dios, no creo en las posesiones. Yo me voy más porque la mayoría de personas que han pasado por algo así han tenido serios problemas psicológicos que pudieron haber sido tratados de una manera diferente. Como te comentaba, el caso más famoso de posesión que ha sido el exorcismo de esta chica alemana que se llama Emily Rose. Ella claramente, viendo su historia, tenía unos
tenía cuadros, pero súper feos de problemas mentales que pudieron haber sido tratados. Pero no, se fue por otro lado y por obvias razones terminó falleciendo y sí, o sea, yo la verdad no creo en las posiciones para nada. Y por ende tampoco en los demonios. Creo se nos congeló Marian. Ya regresaste. Perdón, mi internet está pero terrible. Entonces decía, yo también no creo en posesiones o cosas así, en realidad. Solo es cuestión de ver un poquito en la historia. Las posesiones, hablamos de una época en donde la medicina y peor la psiquiatría o cosas de la mente era mucho más atrasado de lo que es ahora. Ahora ya tenemos muchas explicaciones más lógicas y comprobables y tratables sobre el tema y por alguna coincidencia las posesiones se han acabado. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Y sabes qué otra coincidencia hay? Que justo cuando fue el boom de las posesiones, de los exorcismos, de todo esto, justo fue el boom de la novela, El Exorcista. Entonces, todo se relaciona, o sea, como que justo fue el boom de esa novela, El Exorcista y todo, oh, vaya coincidencia, full posesiones. Y ahora que ya tenemos acceso a otro tipo de información, otro tipo también de tratamientos psicológicos, pues ya no hay, ya no se han escuchado más. Exactamente. O también qué extraño que las posesiones solo les daba gente creyente. Exacto, también. Pregunta el Camino 33. ¿Han leído la Biblia completa? Yo sí. Y la reviso muchas veces adicional. Yo no, pero no necesito porque con lo que he leído me ha sido suficiente, Sí, en la realidad. verdad. O sea, Aunque sea, perdón, dime. me gustaría sí leerla porque creo que sí es interesante entender, ¿no? El contexto bien de ese libro, que es el libro más vendido del mundo. Lo haría, ¿no? Pero por el momento no, pero ya con Y, cositas que se y, y, leen so- y en sobre Instagram. todo, tú viniendo de un colegio religioso, tú viniendo de un colegio de monjas, al menos las partes supuestamente bonitas te las contaban todo el tiempo. Entonces Claro. uno comienza Ujú. a entrar a esas partes donde no te lo cuentan o te las esconden o no te las dicen. Entonces ahí uno va uniendo y contrarrestando y vas entendiendo que la Biblia tiene más cosas malas que cosas buenas en realidad. Total, ujú, totalmente. Tiene un montón de ¿Por qué, fragmentos que por qué son ateos? Ah, no, ya respondimos por qué. Por acá nos dicen, ¿por qué dicen que son ateos? También ya respondimos. Esta pregunta no entiendo. Por aquí nos dice Malborán, Mauricio, Chacón. Dice, al filo de la muerte, muchos ateos invocan a Dios. Y te prometo que no ha de conocer ninguno, sino que entre ellos se cuentan esas historias. Un ateo deja de ser ateo cuando se cae el avión. Así esos dichos que ya tienen. igual con lo que, igual hicieron una pregunta ahí, tal vez sí, como dicho, ¿no? Eso de, ay, gracias a Dios o algo así, tal vez por ahí escucharon a alguien que esté muriendo, ay, no, me duele por Dios, o algo así, pero porque es algo ya cultural que se te pega el decir, no porque diga, ay, gracias a Dios, porque creo en Dios, pero tal vez por eso creen eso, pero la verdad no creo que nos pase. Sí, efectivamente, no. Hasta cuando eres ateo te cambia la concepción de la muerte. O sea, en realidad, Uf, y si es real, y si fuera real, cosa que no es, solo estoy suponiendo, si es que fuera real, lo que dice, por ejemplo, este dicho que dice, cuando un ateo deja de ser ateo cuando un avión se cae, podemos entender que el avión se va a caer por más oraciones que haga o aunque el ateo se convierta en creyente en esos segundos que se está cayendo el avión. O sea, el avión no va a dejar de caerse después de todo. Y
para la persona que dice aquí, por ejemplo, al filo de la muerte, muchos ateos invocan a Dios. Entonces, de cierta manera, él está aceptando que Dios está en esos momentos incoherentes, ilógicos e irracionales del ser humano. Imagínate, una persona que se está muriendo, por ejemplo. ¿Por qué Dios espera hasta esas instancias? Exactamente. Una pregunta por aquí, dice, sin Dios, ¿de dónde sacan sus valores? Es que, por qué para tener valores necesariamente tiene que estar Dios incluido en la ecuación? O sea, es lo que decíamos antes, tienes tus valores por ti, o sea, como persona, por el convivir con los demás, por convivir bien con la sociedad, no porque te están imponiendo algo desde arriba, sino porque así debería ser, ¿no? Si no, todo esto sería un caos. Exactamente. Y aparte de eso hay eh, las leyes de cada país, ¿no? Entonces, las cuales también te dan cierto camino para saber qué cosas son castigadas por la ley y qué cosas, pues, de cierta manera no. Los valores, si estamos hablando un poquito de valores, o sea, eso te enseñan en la casa, no robar, saludar a las personas adultas, dar las gracias, o sea, son cositas que no necesitas para nada a Dios en eso, pero lo que yo suelo decir, si es que tú, quitándote a Dios, pierdes todas esas cosas buenas, no, pues sigue creyendo en Dios. Tú lo Es lo que yo necesitas. decía. Yo creo que la religión es creada eso para controlar masas, porque entiendo que hay mucho loco en el mundo que haría lo que quiera si tal vez no tiene ese miedo desde arriba. Entonces, es verdad lo que tú dices, si vas a empezar a hacer cosas malas por quitar a Dios de la ecuación, entonces sigue creyendo. Todos queremos vivir tranquilas, por favor. Sí, efectivamente. Por aquí nos dicen, los dioses son reales si crees en ellos. Bajo ese concepto, pues todos los dioses son reales. Claro Santa que Claus sí. es real para los niños que creen en ellos. El hada de los dientes es real para los niños que todavía se le caen los dientes y les dejan una monedita debajo de la almohada. Las sirenas son reales para quien ve Disney. Exacto, entonces si es así, pues todo sería real. ¿Qué harían en los últimos minutos de vida? ¿Qué harías en tus últimos minutos de vida? ¿O qué desearías hacer ya sabiendo que estás por morir? Eh, yo creo que tal vez ver a mis seres queridos, a mi familia. Y nada, si estoy sana todavía, pues tratar de disfrutar hasta el último lo que pueda, porque sé que después de ahí pues ya quedé para la historia. Sí, Entonces, efectivamente, yo también, digamos, yendo al ejemplo extremo que nos ponen por aquí, estoy en los últimos minutos de vida. O sea, la verdad me encantaría esos últimos minutos de vida pasar con las personas que más quiero, rodeado de la gente que más quiero. En realidad eso es lo que yo personalmente desearía. ujú, sí, porque de ahí ya se acaba la existencia. Bueno, por acá no nos preguntan, pero nos dicen, Dios sí ha sido comprobado que existe conciencia. A veces se inventan cosas, ¿no? Por ejemplo, tomando el comentario de esta persona, muchos dicen, uno de estos pretextos de comprobación de Dios son las supuestas reliquias, coronas de Ujú, espinas, el manto de Turín, la supuesta tumba, pedazos de la cruz, que si te pusieras a reunir todos los pedacitos de la cruz, terminas haciendo más cruces. Entonces, en realidad, son pruebas que ya se han comprobado que son falsas, pero aún así, la gente, mucha gente sigue pensando que es real y se crean historias para tratar de justificar por qué es real, pero después de todo, a veces solo es la simple lógica. Hablemos del manto de Turín. O sea, si tú ves la pintura del manto del Turín, es el Jesús
europeo. Ya. Entonces, si tú notas la silueta del manto de Turín, es claramente el Jesús europeo. O sea, cuando Europa de cierta manera personificó a Jesús en sus pinturas y todo, y no tiene nada que ver con una persona de un fenotipo de Medio Oriente de hace más de 2000 años. Ujú. Pero aún así, Bueno, la gente, em, para mí es muy igual como que difícil creer en que, obviamente como no creo, no voy a creer en que existen los pedazos de la cruz, porque igual para mí Jesús nunca existió, entonces yo creo que fue un invento, ¿no? Eh, pero la gente cree lo que quiere creer, o sea, y no importa cuántas pruebas le des, no importa si ya se comprobó 1000 veces, es como que no, es que sí, es que sí, es que esto es así, y no hay por ningún lado que uno le pueda hacer caer en cuenta, sí, pero porque es... en realidad la gente creyente no cree por evidencia, cree por convicción. O sea, en realidad así le mostraras pruebas, ellos no les importa. Y si tú preguntas a mucha gente creyente, pregúntale, dile, si por una suposición, por una cosa solo para suponer, eh, el día de mañana existe una prueba de que Dios no existe, tú dejarías de creer. Y la gran mayoría dice que no. Entonces, en realidad, el problema no es ese. El problema es que buscan tener esto para, por costumbre, tal vez por convicción, tal vez por no sentirse solos, pero de todas maneras, como la palabra lo dice, creyente, solo es por creer. Sí, yo a veces hasta en cierto punto entiendo porque debe ser como que para alguien que ha regido toda su vida en la religión, en Dios y todo eso, de un rato, o sea, dejar de creer debe ser muy duro, o sea, lo que decía, aceptar en serio que no hay nada más y que esto es lo que hay, o sea, lo que tenemos aquí, es lo único que hay, es duro. Y por eso mismo es que yo creo que así alguien le muestre cosas, no puede, no cambia de opinión porque es que es duro. A mí me costó, yo para qué, yo decía como que no, es que no, no puede ser que yo me vaya a morir y que aquí termine todo, debe haber de ley algo más, si no, ¿cómo? Entonces, en cierto punto a veces los te entiendo, pero es que hay tanta información hoy en día que solo es tal vez cuestionarte un momentito Sí, y en darte realidad es cuenta tal vez que tienes que... insostenible el concepto de Dios como tal. O sea, ya es muy difícil tratar de sostenerlo con argumentos lógicos, o peor aún con pruebas, ya que nunca ha existido y menos ahora. Por aquí nos comentan algo. El aire no se ve, pero se siente. ¿Eso no les basta? A ver, hay una cosa. Yo no puedo, ok, yo no puedo ver el aire como tal, pero puedo ver su acción. O sea, si yo veo una palmera que se está moviendo, o sea, estoy viendo la acción del aire, ¿me entiendes? De alguna u otra manera, es comprobado. No se puede comparar, o sea, no tiene punto de comparación en algo que tú no puedes ver de ninguna manera, ni comprobar de ninguna manera, ni ver la acción de ninguna manera. Y no me digan que los milagros es la acción, porque ya dije, milagros y magia es lo mismo. Entonces, yo puedo ver la acción del aire, no puedo ver la acción de Dios en ninguna manera. Claro, o sea, igual yo suelo decir, perfecto, dicen, es igual que el aire, ya. Inflas un globo, ya se infla con aire. Ujú. Ahora inflalo con Dios, pues simplemente no hay cómo. Ajá. Puedes ver su acción. Eso es algo que no se puede comparar ni discutir para nada. ¿Creen en los milagros? No, claro que no. Claro que no. O sea, yo creo que los milagros más como que frecuentes que se han escuchado es la de típica de le curó a tal persona y se curó de la nada y ni sé qué. Pero yo creo que eso es mucha manipulación de la información también, porque sí, una persona tal vez se cura que no creo que haya sido por nada, siempre hay una razón para algo.
y lo sacan en todo lado como que sí, se curó, milagro, milagro, milagro. O si nos vamos a la historia, los milagros que hacía Jesús, convertir el agua en vino, que multiplicar los panes, que curar enfermos, y eso que, ¿cómo puedo creer en algo así si es incomprobable? Y como lo que decía antes, para mí milagro es igual a magia, igual. ¿Crees en la magia? No creo. Totalmente. Y la gran mayoría de preguntas que todavía no se leía un poquito va con que, ¿por qué son ateos? ¿Por qué no creen? ¿Se consideran alguien bueno? Cositas que hemos ido respondiendo en el transcurso de la conversación. Marian, no me queda más. Prometí que te iba a robar una horita de tu tiempo y te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros, que hayas querido compartir en mi canal y sobre todo como mujer que hayas querido compartirnos eh, tu ateísmo. Ojalá esto inspire a más mujercitas a que vean que, o sea, que no hay nada malo. Después de todo, lo único distinto que tenemos los ateos es que, al igual que los creyentes no creen en el resto de dioses porque ellos piensan que el suyo es el verdadero, nosotros simplemente no creemos adicionalmente en el suyo. Nada más. Así que realmente no somos tan diferentes. Tal vez algo con lo que quieras terminar. Nada, agradeciéndote a ti igual por este live. Es la primera vez que hago un live, estoy medio así, medio nerviosilla. Pero no, o sea, súper chévere. Nunca había hablado sobre este tema así como que en público, pero me parece algo Gracias. muy bueno de tratar y que más personas se cuestionen un poquito. Y lo único que quisiera decir es que, como tú dijiste, no somos tan diferentes, solamente no creemos en un Dios adicional. Y eso no nos hace malas personas, eso no nos hace creernos más inteligentes, eso no nos hace tampoco irrespetuosos hacia las personas que son religiosas. Al contrario, yo siempre digo, cada quien su vida, pero sí cuestionense algo que va a regir su vida de tal manera en sus acciones, en todo. Cuestionense un poquito, investiguen un poquito más y, y yo sé que algo se les va a mover por ahí. Así que eso, nada más que se cuestionen y nada, si ya mismo no quieren Marian, que seguir creyendo, ya pues. Marian, muchísimas gracias. Sí. A ti. Y por acompañarme. Un abrazo, un gusto. Y para los que no vieron completo, después se sube a mi canal de YouTube. Así que suscríbanse. Un abrazo, una linda noche. Chao, Marian. Chao, Chao, muchas ateos gracias. y no ateos. Chao.